Здравствуйте. Спасибо, что нашли время на интервью. Как у вас дела? Ella te saluda, me pregunta cómo estás. Bien, gracias a Dios bien. Yo me ubico, me radico ahora mismo en la ciudad de Veracruz, en el país de México, aunque soy de Barcelona, España. Пока у него все хорошо. Он в настоящее время поселился в Веракрус, это находится в Мексико, хотя он из Испании. Мгм. Это радует. Тогда перейдем к вопросам. Ok, bueno, ella, es un placer conocerte. Ella dice que va a iniciar sus preguntas. Ujú. Почему Sí. вы решили изучать психологию? Ella quiere preguntar, ¿por qué decidiste estudiar psicología? Bueno, esa es una pregunta que parece fácil, pero no es tan fácil. ¿Necesitas, María, que yo vaya interrumpiendo lo que vaya diciendo para ir haciendo traducción simultánea? Puedes, yo después englobo la idea, puedes desarrollar la Ok, idea. perfecto. Sin embargo, no sea tan larga, ¿ok? De acuerdo, vale. Resumiendo, serían varios factores. En primer lugar, yo creo que una de las grandes inquietudes del ser humano es comprender a las personas. Entonces, esa era una de mis grandes inquietudes. Digamos que en su momento no proviene de un entorno fácil. Y entender el qué sucede, por qué sucede y cómo afrontar ciertas situaciones, pues es una de las grandes preguntas de muchos que han estudiado psicología. Y después, como segundo motivo, sería el tema de ayudar a las personas, ayudarles a poder, sobre todo, superar heridas emocionales, superar el pasado, sobrevivir al pasado. Hay algunos que creen que no hay esperanza, que en situación de ansiedad, de depresión, creen que es imposible salir de esa situación, pero yo en terapia he visto cosas que podríamos hasta calificar de milagrosas, grandes cambios, y cuando se producen esos cambios es altamente satisfactorio. Хорошо, буду переводить тогда. Он сначала, когда он решил изучать психологию, он заботился о понимании человека, как человека процесс жизни, почему решает таким образом. И все это привело к тому, что он всегда хотел искать самый хороший способ помогать людей, найти хорошие, помогать их принимать хорошие решения в жизни, помогать самый лучший способ или быстрее способ выходить из ситуации, поскольку это не очень просто, и это для него было очень интересно, поэтому он все это начинал изучать несколько лет назад. Мгм. Занимаетесь анализом и изучением ряда социальных проблем. Чего в вашей профессии больше, психологии или социология? Ok, ya me comenté que normalmente un psicólogo se dedica a analizar y estudiar una serie de problemas. ¿Qué hay más en tu profesión, psicología o sociología? Yo opté más por el área psicológica, por entender al ser humano en su conducta individual. Llevo más de 15 años trabajando en el ámbito clínico, aunque me especialicé también en el área forense y criminológica, y ahora pues estoy impartiendo clases en la universidad como catedrático en la Facultad de Criminología. Он сказал, что у него есть уже 15 лет опыт в работе, но сейчас он занимается в криминологистике.
И он обучает студентов в университете, и у него есть кафедра криминология. И пока это все, что он Интересно. говорит. Это очень интересно. Ella dice que es muy interesante. ¿Quieres agregar algo más con respecto a que hay más en tu carrera, si es más sociología o psicología? Hay grandes de la psicología social que son rusos. La psicología social rusa es muy, muy potente, pero la verdad es que me opté más por el ámbito clínico, como comentaba, el ámbito de entender la conducta individual. Obviamente, pues nunca obviamos que hay factores externos que pueden influir, ¿no? Y la psicología social es algo que me gusta y por lo que me he interesado, y dentro de la criminología imparto mucho contenido de psicología social. Pero bueno, siempre me he interesado más por el factor individual que por el factor social, ¿no? Pero sí que al final una cosa está relacionada con la otra, o sea, no podemos quedarnos solamente con una. Он уточнил, что он всего работает лично, face-to-face. Тогда его сфера работы – это индивидуально. Но он уточняет, что мы не можем разделить социальных проблем из наших поведений человека. Поскольку мы все знаем, что общественная психология в России очень развитая, он пока занимается личным поведением человека. Мгм. Когда-нибудь доводилось проводить психологический анализ лидеров стран, основываясь на их поведении? Оказывает ли поведение этих людей влияние на население? Например, расширение границ дозволенного и тому подобное. Ajá, ella pregunta si alguna vez has realizado algún análisis psicológico de los líderes de los países en función de su comportamiento. ¿El comportamiento de estas personas afecta a la población para tu criterio? Por ejemplo, cuando amplían los límites de lo permitido o algo parecido. Sí, lo he hecho y he tenido la oportunidad de realizar algunos programas dentro de lo que es el programa de César Vidal, dentro de la sección de la psicoteca. He podido abordar el perfil psicológico de varios mandatarios, entre ellos en su momento Putin, en su entrevista con Tucker, fue una gran entrevista. Y ahí ves perfiles muy diferentes y ves personas que son mucho más confiables que otras. Putin salió como muy confiable y en cambio el nuestro en España salimos muy mal parados. Realmente tenemos un psicópata al volante, ¿no? del coche del país, lo que supone que al final instrumentaliza el país en su beneficio. Como también hay otros mandatarios, podemos hablar de Maduro, podemos hablar de otros casos. Entonces, sí, algunos pueden llevar a la gloria a un país, incluso en el periodo, aunque sea corto, que estén gobernando, y otros lo pueden llevar a un horror de fracaso como país terrible en el ámbito económico, pero no solo en el ámbito económico, sino también en el ámbito moral, social. Y Europa ahora mismo no goza de sus mejores mandatarios. Muchos están para satisfacer su propia ambición, para satisfacer su propio ego, para conseguir reconocimiento. No olvidemos que hay una figura, que es la figura del psicópata. Habitualmente la gente piensa, cuando se habla del psicópata, en Ted Bundy, en otros grandes asesinos en serie, pero poco se habla del psicópata integrado, del psicópata solapado, de aquel que es capaz de escalar y de estar en altos cargos dentro de la política, dentro del ámbito empresarial. Y en Europa, a día de hoy, tenemos muchos cargos que son de este perfil. Así que, bueno, sí, eso puede llevar a la ruina, no solamente económica, sino también moral, a un país, ¿no? Me comentaste que inicialmente habías hecho este análisis a un líder. ¿Me recuerdas su nombre, por favor?
al presidente de España, a Sánchez, Pedro Sánchez, y a otros que pues estaban dentro de la política española. La primera vez que hablé de alguien extranjero fue de Putin analizando su entrevista con Tucker. Хорошо, да. Он когда-нибудь доводилось проводить психологический анализ лидеров, например, как когда встречались президент России Владимир Путин с Такером, он уже заметил, что есть достоинство, есть достоинство личности этого человека. Он хороший человек, и всегда, когда Владимир Путин разговаривает с населением, он всегда честно, он всегда хочет самое хорошее для его населения, для развития его страны. Так что это мы не всегда можем найти это обстоятельства в других странах. Например, есть несколько лидеров, например, в Европе, мы не можем говорить хорошо о них, потому что всегда хотят преодолеть самое хорошее только для себя. Они... María, ¿sigues ahí? И это очень вредно для здоровья общественности. Это очень важно, и, конечно, он проводил эти психологические анализы. Первый психологический анализ – это когда встречались Владимир Путин и Такер. Но он можем сказать, что не повезло так в Испании. Окей, можем продолжать, Фаина. СМИ с Олимпиады в Париже вывела на новый уровень ряд вопросов о гендерной идентичности. Все мы видели, как условные бородатые женщины избивают на ринге спортсменов, превратив профессиональный спорт в посмешище. На ваш взгляд, каким будет вектор дальнейшего развития данной темы и к чему это может привести? Ok. Ella me comenta que en los sensacionales Juegos Olímpicos de París se llevaron a un nuevo nivel una serie de preguntas sobre cómo las mujeres, sobre la identidad de género. Todos hemos visto cómo las mujeres barbudas condicionalmente golpean a las atletas en el ring, convirtiendo el deporte profesional en un hazmerreír, en una burla, en ridículo. En su opinión como psicólogo, ¿cuál será el vector del desarrollo futuro de este tema y a qué puede conducir esto? Bueno, los futuros posibles son muchos, ¿no? Hay algunos psicólogos que defienden que el futuro va mucho más allá del tema sexual, que el futuro de la degeneración psicológica, y algún día lo veremos, pasa por el canibalismo. De hecho, se han abierto algunos restaurantes en el mundo de carne humana, ¿no? Esto parece pues algo realmente salido de una película donde haya un enfermo psiquiátrico, ¿no? Como si fuera algo irreal. Cosas que parecían irreales hace 20 años ahora están ocurriendo. Entonces, bueno, ese sería el futuro, a lo mejor muy lejano, pero puede ser que algún día lleguemos. Con respecto al tema del más concreto y más a corto plazo de la ideología de género y del transexualismo, lo que estamos viendo es un gran auge, se multiplican los casos año tras año de forma no lineal, sino exponencial. Es una curva no lineal, sino exponencial hacia arriba, de forma que lo que estamos viendo es que en otras épocas lo que era el desprecio hacia el propio cuerpo se vehiculaba, se mostraba hacia el público con otro tipo de bueno, disfunciones, llamémosle como queramos, de forma que pues había trastornos de la conducta alimentaria y había otro tipo de situaciones. A día de hoy
la situación la consecuencia que hay o cómo se muestra el desprecio hacia el propio cuerpo se está mostrando con lo que es la disforia de género. Y la cuestión ahí es un tema de una falsa promesa que mantiene a esas personas esclavizadas de un cambio constante y de un autoinfligirse daño de otra forma. De forma que al principio pues es simplemente, no, pues hormónate, con los efectos secundarios que pueda tener la hormonación. No, pues lo que necesitas es amputar ciertas cosas, ¿no? En el caso de las mujeres los senos, en el caso de los hombres amputar el miembro viril. Creo que se ha marchado. Entonces, bueno, yo sigo hablando y en cualquier caso, si no ha podido escucharlo, lo repito. Y entonces, después lo que vamos... Hola María, estás de vuelta. ¿Me has podido escuchar? Sí, escuché. ¿Dónde te has quedado? Al final, logré escuchar todo, se cayó muy rápido la llamada. Ah, vale, ok. Entonces, bueno, algunos pues van pasando por ciertas fases. Primero, fase hormonación, ¿no? Y dicen, bueno, pero es normal que te sigas sintiendo mal, ya cuando pases a lo siguiente, que es la amputación, ya te sentirás bien. Y cuando pases a lo siguiente, que a lo mejor es el cambio de nombre, ya te sentirás bien. Y es algo constante. La cuestión es que la satisfacción de la necesidad trans jamás se podrá cubrir. Cuando alguien se siente insatisfecho con su cuerpo, hay dos opciones. Tenemos acercar lo ideal, el deseo, a la realidad, por tanto, trabajar la aceptación, y esa aceptación puede ser al 100%, o la otra opción es trabajar la realidad e intentar conseguir esa fantasía, pero eso jamás se va a conseguir. Entonces, vamos a tener personas profundamente insatisfechas, con altas tasas de depresión, con alto riesgo de suicidio. Las cifras corroboran este hecho, y el estado psicológico de la población cada vez más se empeora, de forma que algunos de los mejores países que se dicen más felices pertenecen a países nórdicos en Europa, pero no son realmente felices, son países donde realmente hay un elevado consumo de ansiolíticos y antidepresivos, son falsamente felices. Entonces, no es una felicidad genuina que no precise de una dependencia a los psicofármacos. Y eso va a ir increciendo. De hecho, desde ese año de pandemia, 2020, 2021, 2022, pues el incremento, en el caso de mi país, en España, de psicofármacos ha sido realmente exagerado. Ha aumentado muchísimo la prescripción y el consumo de psicofármacos. Окей. Да, мы согласны, что люди всегда не будут воспринимать свое гендерное условие хорошо. Люди всегда не будут согласны со своим полом. И они никогда не будут удовлетворяться, поэтому нужно работать над принятием. Депрессия среди населения все больше и больше усугубляется, особенно в странах с высоким уровнем потребления анксиолитиков. И это будет расти, особенно в годы пандемии. Мы видели это процесс увеличения покупки анксиолитиков, поэтому это будет, это не очень просто, и нужно рассмотреть очень внимательно. Поэтому в Олимпиаде, я думаю, что это будет продолжаться, потому что всегда мы будем встречаться с такими людьми, что не будет всегда удовлетворяться сами по себе. Они всегда будут недовольны со своим ситуацией. Ну, это резюме о том, что он говорил. Пресс весьма агрессивно убеждает в том, что самоощущение человека гораздо важнее его биологических данных. Вследствие появляется все больше ранее упомянутых спортсменок, эльфов всех мастей и прочих красавочек.
Когда-то это считалось поводом для серьезного психиатрического лечения. Сейчас это воспринимается как норма. Более того, если кто-то не согласен с этой нормой, с большей долей вероятности уже его сочтут потенциальным пациентом психиатрической клиники. Есть ли золотая середина у этих крайностей? Как реагировать обычному человеку на заявление о том, что собеседник считает себя, например, котиком и требует к себе соответствующего отношения? Ok, acá resumidamente, pues ella comenta que la sociedad es muy agresiva en la creencia de que el sentido de sí mismo de una persona es mucho más importante, la autoaceptación, que sus datos, que su forma biológica, que su biología. Eso se considera. Como resultado, hay más y más de los atletas mencionados anteriormente, de todas las tendencias, ¿no? Una vez que se consideró una razón para un tratamiento psiquiátrico serio, ahora se percibe como la norma. Además, si alguien no está de acuerdo con la nueva norma, es más probable que ya se considere un paciente potencial de una clínica psiquiátrica. Y hay un punto medio en estos extremos y cómo responder a la persona promedio a la declaración de que el interlocutor se considera a sí mismo, por ejemplo, un gato y requiere una actitud adecuada para sí mismo. O sea, cómo responder a esas personas que tienen esos problemas psiquiátricos y se consideran animales o gatos o perros, y se ha visto mucho, se ha viralizado muchos casos actualmente. Vale, a ver, hay algo importante en la psicología y en la psiquiatría que trabajamos desde el ámbito psicoterapéutico, que es el tema del criterio de realidad. Obviamente, estas personas se salen fuera del criterio de realidad, pero la psicología ha aceptado y la psiquiatría han aceptado que ese criterio de realidad no se dé en el ámbito de la sexualidad. De forma que, pues, ya el DSM o cualquier tipo de manual diagnóstico ya no se está usando en el ámbito psicológico absolutamente para casi ayudar a nadie. Ese criterio de realidad no existe y esa autoaceptación es una falsa autoaceptación. ¿Qué es aceptar tu fantasía o aceptar tu realidad? Entonces, no llamemos a eso autoaceptación. Yo creo que uno de los grandes errores cuando trabajamos con ideología de género es utilizar el lenguaje que ellos usan, porque desde ese primer momento perdemos el discurso y el discurso se mantiene en el terreno de la ideología de género y manteniendo un partido de fútbol en el campo del contrario, pues jugamos en desventaja, ¿no? Entonces, no es una cuestión de autoaceptación, porque esa no es la terapia afirmativa, no es de autoaceptación. La terapia afirmativa lo que afirma es la fantasía, no la realidad. Y con respecto al tema de los atletas en los Juegos Olímpicos, tienen, pues, bueno, el favor de todo un lobby, de un movimiento político que viene apoyando todos estos cambios en la ideología e incluso en la psicología desde hace décadas. Podríamos hablar de la época de Kinsey y de cómo el mundo Rothschild bueno, pues, financió, ¿con qué intención? Ese estudio de Kinsey donde afirmó que el 10% de los hombres eran homosexuales. Ese es un dato que se ha corroborado como falso hace unos pocos años. Recuerdo un estudio que lo hizo una agencia americana que se llama Gallup, y esa agencia, a pesar de todo lo que ha avanzado la ideología de género, apenas puede llegar a un 5, como mucho 7% de población LGTB, con todas sus siglas, que antes era población homosexual, ahora es LGTBI, QQ+, T, no sé cuántos, ¿no? Entonces, aún así, esos datos son falsos, se han corroborado con los años que han sido falsos, pero se sigue sosteniendo mentiras de esas. Ha habido toda una influencia política en la psicología para que en su momento no se realizaran investigaciones serias al respecto de la sexualidad. Y al final se ha impuesto ciertos dogmas
sin una ciencia que desde la objetividad, la imparcialidad, etcétera, pues pueda hablar de forma seria sobre los temas de sexualidad. El tema de que estos atletas pues, han hecho el show, han aprovechado los Juegos Olímpicos para crear el show y forma parte de la estrategia de marketing de la ideología LGTB. Debemos entender, creo que fue en los años 80, si no recuerdo mal, hubo un libro que se publicó en Estados Unidos que se llamaba After the Ball, después del baile, y en ese libro ya se creó toda la estrategia para normalizar todo lo que en su momento no era normal en el ámbito de la sexualidad, todo lo que estamos viendo a día de hoy. La última línea, la que todavía no hemos llegado, es el tema de la pedofilia. Ver con buenos ojos a aquellos que se autodenominan como adultos que son atraídos por menores. Ya el cambio en el lenguaje es un poco perverso, porque estamos limpiando la pedofilia. Muchos de esos pedófilos terminan siendo pederastas y lo que necesitan es ayuda, ¿no? Entonces, bueno, tenemos toda esta influencia política, todo es el fruto de una estrategia elaborada ya en un libro, como repito, creo que es de los años 80, lo tendría que confirmar, se llama After the Ball y fue escrito, si no recuerdo mal, por alguien experto en marketing y alguien experto en neurociencia o algo similar. Entonces, ya fue elaborado con una estrategia que además se ha seguido al pie de la letra en Occidente. Y una de las cosas fue victimización del lobby LGTB, de forma que incluso hablaban acerca de utilizar, aprovechar el tema del VIH, el SIDA, para victimizar al colectivo. Y había otra estrategia siguiente que era satanizar. Y usaban el término algo así como embotar o saturar a las personas de vergüenza si se atrevían a pensar o a decir algo contrario a esa ideología. Entonces, es lo que está sucediendo. Y ese satanizar pasa por el satanizar el cristianismo. Entonces, es un ataque a los valores, a las raíces de todo Occidente. Y bueno, pues en esas estamos. No es algo que salga de la ciencia, es algo que sale puramente de lo político. Ni siquiera cuando habla la psicología y la psiquiatría moderna acerca del tema hay una imparcialidad. Deberíamos seguir el rastro. ¿Quién está financiando ese tipo de estudios? Y si son financiados desde lo público, ¿quién hay detrás? Siempre hay alguien detrás. Y si seguimos el rastro, podremos ver que si, igual que el estudio de Kinsey fue financiado por los Rothschild, pues hay otros igualmente interesados detrás que ahora ya no financian directamente, sino financian a través de asociaciones como Planned Parenthood o otras similares, como esa asociación que tiene Bill y Melinda Gates y bueno, por ahí van los tiros. Ok. Bueno, bastante amplia tu explicación. Sí, lo siento. Bueno, voy a captar algunas ideas. Хорошо, Фаня. Он вел очень, у него была очень крупную идею, я буду сократить. Он сказал, что эти люди выходят за рамки критерия реальности. Люди, о которых Стив сначала говорила. Но это не рассматривается с точки зрения сексуальности. Такого критерия реальности не существует, и такого признания фантазии не существует. Дискурс выдержан в гендеровой идеологии. Это не вопрос самопринятия. Олимпийские игры обозначают политическое движение, которое поддерживает все, что связано с темой родов. Есть американское агентство под названием Гала, где есть огромный процент ЛГБТ людей. На психологии существует большое политическое влияние.
чтобы не проводить глубоких исследований по теме сексуальности. То есть они не затрагивают эту тему очень серьезно, поскольку это маркетинговая стратегия. Есть книга под названием «После танца», это перевод по-русски, которая используется для оправдания всех тех гендерных различий, в которых допускается педофилия. Эта книга была написана в 80-х годах. Она была создана как стратегия и соблюдается дословно в западных странах. Это также включает в себя сатанизацию. И если появятся люди напротив идеи книги, главное найти того. Он всегда окончил разговор с такой статью, что главное найти того, кто все это финансирует. Это самое главное. Это все пока. Хорошо. Помнится, по интернету в свое время разлетелась новость о том, что в США охотники подстрелили человека, считающего себя оленем. Хуже всего оказалось, что у охотников была лицензия на законный отстрел оленей. Хотя новость оказалась восхитительным фейком, вопрос о государственном регулировании подобных ситуаций остается открытым, несмотря на всю абсурдность. Каково ваше мнение на этот счет? Куда в случае ранения везти человека-оленя? В обычную больницу или ветеринарную? Ella recuerda que en internet una vez se difundió la noticia de que en los Estados Unidos los cazadores dispararon a un hombre que se consideraba un ciervo. Lo peor de todo fue que los cazadores tenían una licencia para disparar ciervos legalmente, y aunque la noticia resultó ser una falsificación, la cuestión de la regulación estatal de esas situaciones sigue abierta, a pesar de todo lo absurdo, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Dónde, en caso de que hubiese sido lesionado, llevar a un ciervo humano al hospital ordinario o a un veterinario? Claro, si realmente aceptamos como realidad pues la fantasía de cada persona, pues esa persona debería haber sido atendida por un veterinario, ¿no? Obviamente el veterinario no está igual de capacitado para tratar un animal que a un ser humano, pero entonces nos vemos en la disyuntiva, hay que aceptar que es un ser humano, ¿no? y que realmente la ideología no aplica, o entonces tendremos que empezar a enseñar veterinaria a los médicos para que también puedan atender personas autopercibidas como animal. Entonces, bueno, no conocía este caso, es un caso muy curioso el que me traes hoy a la entrevista, pero bueno, si fue un fallo, ya fuera animal o no, pues habría que aceptar que ellos no tienen culpa. Y si además le sumamos el hecho de que entramos en esa ideología de género, que hay que aceptar la autopercepción de cualquiera, pues si se autopercibía ciervo, pues se tenía que someter a la posibilidad de que lo mataran, ¿no? Si andaba por ahí suelto. Así que esas son las incongruencias que, claro, después hay que dirimir responsabilidades en el ámbito legal. No desearía yo ser el juez que tenga que evaluar la situación y emitir un veredicto al respecto. Realmente es complicado. Это не, это очень сложная ситуация, но очевидно, что его, вот этот человек не должен посещаться ветеринар. Вы должны признать, что этот человек, он не знал об этом деле, но это вот он говорит, что он не знал об этой теме, но это что-то не совсем правильное. Если бы мне пришлось перенять его гендерную идеологию, тогда я должен был бы смириться с тем фактом, что в меня стреляют, что это был его вывод в конце его ответа. Вторая вещь весьма субъективная и зависит от многих факторов, в том числе социокультурных. Но все же в одной социокультурной среде она схожа у большинства представителей этой среды. Чаще можно наблюдать искажения знакомых с детства моральных устоев.
Это естественное развитие общества или же повод задуматься о последствиях? Ведь эти искажения зачастую не так безобидны. Ok. Я просто не хорошо слышала. Можешь повториться, Вопрос связанный? 7. Да, очень плохой сигнал. Не смогла слышать второй часть вопрос. Можешь еще, пожалуйста, повторить? Конечно. Мораль — вещь весьма субъективная и зависит от многих факторов, в том числе социокультурных. Но все же в одной социокультурной среде она схожа у большинства представителей этой среды. Сейчас все чаще можно наблюдать искажения знакомых с детства моральных устой. Это естественное развитие общества или же повод задуматься о последствиях, ведь эти искажения зачастую не так безобидны. Ok, ella está hablando acerca de la moralidad, de que es algo bastante subjetivo y depende de muchos factores, incluidos los socioculturales, pero aún así, en un entorno sociocultural es similar en la mayoría de los representantes de este entorno. Ahora es cada vez más posible observar distorsiones de los fundamentos morales familiares desde la infancia. ¿Esto es un desarrollo natural de la sociedad o una razón para pensar en las consecuencias? ¿Por qué estas distorsiones a menudo no son tan inofensivas? Bueno, María, ¿me podrías explicar un poquito más el contexto, entender un poquito más la pregunta? La verdad que me cuesta entenderla del todo. Está sobre todo dirigida al tema de los fundamentos morales de la familia. Exactamente, que la moral es algo más que todo subjetivo y que depende de muchos factores, y de la misma manera que socioculturales, ¿no? Eh, pero de alguna manera en la misma esfera sociocultural eh, hay muchos representantes en este medio, ¿no? Podemos observar la búsqueda de conocidos de la infancia, las cualidades morales, ¿no? Yo creo que ella se refiere más que todo al tema familiar, que es un crecimiento natural de la sociedad, o hay que pensar en las consecuencias, que es como que la moralidad que uno aprende en casa no es la misma que uno ve en la sociedad. Es básicamente lo que ella se refiere, pues. Bueno, surgen varias cuestiones con respecto a tu pregunta. Primero es el tema de que la moral es subjetiva. Claro, en una sociedad con raíces cristianas, en su momento, la moral pues lo marcaba la fe, la religión, decía lo que era bueno y lo que era malo. Si tú desprovees a esa sociedad de la religión, le quitas la moral. Entonces sustituimos la moral por una ética muy light, donde al final queda reducido a la ley de oro, ley de plata. Me explico, la ley de oro es tratar a los demás como quieras que te traten, la ley de plata es inferior, no hagas a los demás el mal que no quieras que a ti te traten, que te hagan, ¿no? Entonces, pero la ley de oro es, en vez de no hacer mal, es hacer bien, el bien que tú quieres que te hagan. Entonces es diferente. Entonces hemos reducido la ética a eso y que cada uno tiene libertad de hacer lo que le dé la gana. Lo que sucede es que incluso en la ética había la regla en su momento, a mí me enseñaron en clases de ética, en primaria, secundaria, me enseñaron que tu libertad termina donde empieza la libertad del otro. Pero lo que nos estamos encontrando es que esa libertad ya no se está respetando, la libertad del otro. Entonces es una imposición. Y si no aceptas, y no aceptar, no solamente no aceptar, sino además si no aplaudes esa ideología, entonces eres sancionado de muchas formas. La primera es social. ¿Por qué la sociedad ha sido abducida por esta ideología? ¿Es una falta de moral? Sí, es por una falta de moral. ¿Hay moral en la familia? No, es un problema social. Una sociedad que ha sido desprovista de la religión, cuando pues toda la moral, obviamente, estaba en ese hecho de hay algo superior que te dice lo que está bien, lo que está mal, ahora no hay nada superior. Entonces, ¿quién me va a marcar a mí mi moral? Pues yo me la marco, ¿no? Al final es la autocracia donde yo me marco mi propia moral. Entonces,
eso no es un sentido de libertad, es un sentido de que ha sido utilizado esa falsa moralidad para poder hacer todo el despropósito pues, frente al que nos estamos enfrentando. Y después, sí es cierto que la sociedad ha sido abducida por todo esto. Hay un experimento, el experimento de Ash, donde se ponía un grupo de personas, es un experimento de hace muchísimos años que se realizó en Estados Unidos y que entra dentro de los experimentos relacionados con la psicología social. Entonces les ponían una línea modelo y decían, ok, esta es una línea modelo, y después les ponían 3 líneas con 3 tamaños diferentes. Y le decían, de aquí, de estas 3 líneas, ¿cuál se asemeja a la primera línea? Entonces, solamente había un sujeto de investigación y todos los demás eran cómplices de la investigación. Lo que sucede es que, por lo general, en más de un 60% de los casos, el que realmente es sujeto de investigación, a pesar de que los demás respondían mal y él sabía que estaban respondiendo mal, asumía esa respuesta falsa como propia. ¿Qué sucede? Que la gente, antes de ser estigmatizada, de ser discriminada por el grosso de la sociedad, es capaz de aceptar una falsedad y de asumirla y de predicarla como verdad, simplemente para no ser discriminado por el grosso de la sociedad. Lo mismo ha pasado en otras situaciones y en situaciones muy graves, como por ejemplo en la Alemania nazi, ¿no? Entonces, eso se va repitiendo en la sociedad. Pero no es que se repita de forma, digamos, espontánea. Se repite porque, bueno, hay psicólogos sociales, sabemos que hay psicólogos sociales que colaboran con el ente político para provocar cambios sociales. Es lo que denominamos ingeniería social. Y por eso estamos en la situación que estamos. Formaba parte de esa ingeniería social ese desposeer a la sociedad de la fe y de la religión para que la moral pudiera ser pervertida. Y eso es lo que ha sucedido. Correcto, sobre todo para desproveerla de la fe y de la religión, como tú dices. Ok, Fania. Хорошо. Он сказал, что мораль совсем субъективна. Она отмечена верой и религией, которая учит нас, что такое хорошо и что такое плохо. Когда в семье не преобладает религия, необходимо развивать принципы, особенно этику. Свобода, как он сказал, что свобода одного человека заканчивается, когда затрагивается свобода другого. Общество было лишено морали и религии, поэтому, как сказать, самодержавие выглядит более разбитым. Это ложная мораль в угоду целям, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Люди, прежде чем подвернуться дискриминации, способны принять ложь, принять ее и практиковать ее. Это подражательное поведение общества. Это политическая уловка, направленная на то, чтобы лишить общества веры и религии. Это то, что он сказал короткими словами. На ваш взгляд, может ли искусственный интеллект и огромное количество ботов-помощников выполнять роль психолога? А также как быть с тем, что виртуальная дружба и виртуальные отношения порой заменяют человеку реальную жизнь? Это становится нормой или это расстройство поведения, которое стоит корректировать? Где грань между использованием соцсетей для связи с близкими и уходом в соцсети от реальной жизни? Ok, ella me pregunta que en tu opinión, ¿puede la inteligencia artificial y la gran cantidad de bots de ayuda desempeñar algún papel de algún psicólogo? ¿Qué pasa con el hecho de que la amistad virtual y las relaciones virtuales a veces reemplazan a una persona con la vida real? ¿Se está convirtiendo en la norma o es un trastorno de conducta que vale la pena corregir? ¿Dónde está la línea entre el uso de las redes sociales para conectarse, o sea, las limitaciones, las reglas
en las redes sociales para conectarse con sus seres queridos y alejarse de la vida real en las redes sociales? Bueno, con respecto al tema de la IA, de los bots, yo creo que jamás podrán suplantar al ser humano. Hay algo que es la teoría de la mente, es la empatía, lo que denominamos empatía, pero que se conoce en psicología como teoría de la mente. Y ese ponerse en los zapatos del otro, pues jamás lo va a poder hacer. Podrá, como mucho, aparentarlo, simularlo, pero jamás va a poder empatizar una máquina como lo hace un ser humano. Por tanto, la práctica psicológica yo creo que es de las pocas profesiones que existen que jamás podrá ser suplantada con calidad, con garantías por una máquina. Y el tema de las redes sociales, es cierto que hay buenos usos y malos usos. Hay gente que es contraria a las redes sociales, pero como bien dices, es algo que tiene buenos usos, como que nos conecta, por ejemplo, nos conecta con seres queridos. Sí que es cierto que hay personas que utilizan las redes sociales de una forma malévola o dañina, no malévola para otros, dañina para uno mismo. Las redes sociales han permitido, por ejemplo, aunque Twitter, el actual X, se vende como un lugar de libre expresión y tal, no es tampoco algo ideal, ¿no? No es la mejor red social. Sí es cierto que, bueno, las redes sociales de Meta, lo que es Facebook, Instagram, WhatsApp, pues están pues, muy polarizadas, muy manipuladas, muy censuradas, pero X tampoco no es la panacea. No es la panacea porque, y ahí vemos el gran daño de las redes sociales, porque sí que hay redes sociales de gente pues, que a lo mejor debate de temas políticos. También pueden haber bots y eso puede manipular la opinión pública, eso lo usan. Mientras Meta manipula a través de la censura y te ponen los mensajes debajo de ciertas publicaciones, en X no deja de haber cierta manipulación, pero de otra forma, a través de bots, etc. Y de hecho se sabe que hay una gran cantidad de cuentas falsas. ¿Qué sucede con X? Y también pues, Instagram, etc. Hay un alto contenido de pornografía. Entonces, estamos finalmente empleando las redes sociales como una forma de evasión más, no como un instrumento, sino como una forma de evasión. Hasta ahora las drogas entraban por la vena, entraban siendo fumadas, entraban siendo esnifadas por la nariz, incluso por los ojos en forma de cierto tipo de colirios, pero a día de hoy digamos que han conseguido hackear el sistema y poder utilizar algo tan natural como son los ojos para meter las drogas por los ojos. A eso nos referimos desde de una forma light a aquellos que están todo el día con los reels con alto contenido de escasa duración, que lo que hace es activar todo el rato el sistema del refuerzo de nuestro cerebro, lo cual es el sistema que está vinculado con la adicción. Y eso, pues finalmente significa atontar a la gente, forma parte de esa mecánica de la ingeniería social de la que hablábamos antes. Y por otra parte tenemos ya pues, la pornografía, ¿no? La adicción pura y dura y que está asociada a muchos males también dentro del ámbito de la sexualidad. Entonces, y nadie está diciendo nada acerca de eso. Sí es cierto que, por ejemplo, España está intentando poner filtro, ¿no? Estaban hablando de que cada uno se identifique en Internet para poder consumir pornografía, pero esa puede parecer un buen objetivo, pero detrás lo que se esconde, conociendo a los políticos que nos gobiernan, es finalmente saber en todo momento quién dice, quién opina qué. Entonces, controlar el discurso político y finalmente controlar la libertad de un país. Y hacia ahí vamos, con justificaciones que pueden parecer muy nobles, pero los fines últimos de las medidas que se quieren tomar para controlar eso, que obviamente son mal, estoy de acuerdo,
no son tan nobles esos fines últimos. Así que, bueno, pues tenemos este gran problema de cómo usamos cierto tipo de instrumentos, pero siempre ha habido instrumentos que han sido mal utilizados. No podemos culpar al instrumento, sino al uso que se da del instrumento. Хорошо. Простыми словами, он сказал, что искусственный интеллект никогда не сможет заменить человека. Человеческому сочувствию никогда нельзя будет подражать. Психологическая практика – одна из немногих профессий, которую никогда не сможет вытеснить машина. Социальные сети связываются нас с близкими, но некоторые люди также могут использовать их злонамерение. Как это правильно произносить? Использовать для плохие действия. Тоже сказал, что Twitter не считается лучшей социальной сетью, как Instagram и Facebook тоже, поскольку ими очень манипулируют и ограничивают. Они манипулируют общественным мнением. В Instagram много порнографического контента, он используется как способ уклонения от ответственности. Тактика манипулирования людьми с помощью социальной инженерии. Например, в некоторых странах принимали решение внедрить фильтры этих соцсетей, но они используются для контроля вашего их политического дискурса. Одной из сфер вашей деятельности является изучение сект. Насколько эта проблема актуальна в современном мире, где, казалось бы, царят атеизм и цифровые технологии? Стоит ли нам в скором времени ожидать появления секты, разделяющей искусственный интеллект? И чем это грозит? Ella dice que una de sus actividades es el estudio de las sectas. ¿Qué tan relevante es este problema en el mundo moderno, donde el ateísmo y las tecnologías digitales parecen prevalecer? ¿Deberíamos esperar pronto la aparición de una secta que deifica a la inteligencia artificial y amenaza con esto? A ver, hasta no hace tantos años las sectas estaban vinculadas a movimientos religiosos. A día de hoy definimos las sectas en base al tipo de dinámicas grupales que se dan, ¿no? Aislamiento de los miembros, en un principio un bombardeo de afecto que hace que la persona se sienta en el cielo mismo ahí y después todo un movimiento de manipulación, que al final pues siempre pone a la persona en el chantaje, ¿no? Después de haber sido aislada de su entorno, pues le dices que ese afecto pues, puede desaparecer si se lleva a la contraria, si se muestra un pensamiento divergente y la persona pues por lo general muestra comportamientos de subyugación a esa secta. Entonces, hay sectas que son religiosas y sectas que son completamente seculares, pues vinculadas, por ejemplo, al ámbito del coaching. De hecho, hay personas que han sido denunciadas por estafa piramidal vinculadas al ámbito del coaching personal y tienen pues, comportamientos completamente sectarios. ¿Podría crearse una secta en base al tema de la inteligencia artificial, una cierta adoración a esto? Pues seguro, igual que con respecto a muchos otros temas, ¿no? Hay movimientos sectarios de tipo apocalíptico que no tienen, por ejemplo, que estar asociados a un movimiento religioso, que creen en el fin del mundo, en que va a colapsar el mundo, en crear búnkers o cosas semejantes. Igual que eso, pues hay sectas de mucha otra índole no relacionadas con el ámbito religioso. Okay. No sé si eso responde o hace falta más. Он говорит, что много лет назад секты были основаны на религиозных движениях.
Теперь все основано на манипуляциях. После того, когда человек изолирован от своего окружения, после того, как он вовлечен в секту, его также шантажируют. Может быть создана секта, основанная на искусственном интеллекте тоже. Это очень проблематично, как движение апокалиптического типа. Но он признает, что, может быть, да, это может происходить. Спасибо большое за интересную беседу. Была рада пообщаться. Спасибо огромное вам за перевод, Мария. Ella dice que está encantada de toda tu explicación. Fueron respuestas bastante directas y bueno, agradecida también con la traducción. Está muy encantada con el día de hoy. Pues dile que igualmente la satisfacción es mutua, que muy agradecido por la entrevista. Espero que le pueda ser de utilidad para los fines que ella considere y que en cualquier caso, pues que por ahí también tiene mi contacto. Funcionaremos a través de traductor, pero bueno, a día de hoy, gracias a los traductores, podemos comunicarnos con idiomas que no conocemos, ¿no? Он тоже очень благодарен и тоже надеется, что это будет полезно для тебя, что у тебя есть его контакт, можешь с ним связываться, когда когда-нибудь и повторно делать интервью. Очень благодарен. Спасибо. Вам огромное спасибо. Muchas gracias. Y que en un futuro, bueno, pues me gustaría viajar a conocer Rusia. No he tenido ese placer, porque siempre me he tirado para los países donde tengan un idioma que yo me pueda medio defender, ¿no? Entonces, inglés o español, que es mi lengua materna. Aunque aparte también pues tengo el catalán como idioma regional, no materno, pero sí idioma regional que obviamente domino sin problemas. Pero bueno, que a veces uno tiene cierto miedo a ir a ciertos lugares donde no comprende absolutamente nada, ¿no? Он сказал, что он всегда решает, куда путешествовать, в зависимости от их знания языков. Например, он пока не решил посетить Россию, поскольку он не знает русский язык, но все равно он хотел бы однажды познакомиться с Россией. И пока это невозможно, но это будет в будущем. Это все находится в плане. Тогда ждем вас в России. С удовольствием.